¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Revolujados. El día de hoy tenemos un tema muy especial, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el profesor Alberto Márquez. Bienvenido. Muchas gracias, Abraham. Es un gusto estar con ustedes, tan grandiosas personas e intelectuales, y vamos a tener un invitado de lujo que ahorita lo vamos a presentar. Josué. Hola, buenos días a todas y a todos. Sí, muy entusiasmado por hablar con el profesor, con los profesores sobre los temas del día de hoy, la verdad. Sí, fíjate que el día de hoy tenemos un invitado especial. No quiere que le hagamos mucha caravana, Mucho reverencia, bombo. un rebombo, pero si es alguien que le sabe el tema, conoce bien de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los relatos de la creación, sobre cuáles han sido las explicaciones de las culturas, cómo se ha manifestado, qué tan importante es, qué tan cierto es, qué tantos elementos literarios tienen. El día de hoy nos acompaña el maestro Mario Márquez. Muchas gracias, gracias por la invitación. De verdad es que estos temas nos exigen estarlos abordando frecuentemente, precisamente para profundizar no solamente en la parte religiosa, también en la parte cognitiva, académica, que nos permite profundizar más en nuestra vida, y al entenderla, al comprenderla, pues nos permite también ampliar y clarificar nuestro horizonte existencial, y eso pues nos favorece en todo, por supuesto. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, la verdad es un gusto tenerlo aquí, maestro Mario, un gran amigo. No es nada tuyo, no son Márquez, no son Bueno, no es a lo tu mejor tío, somos parientes lejanos, muy lejanos, sí, porque es Alberto tenemos- Márquez y Mario Márquez. Exactamente, Ok, sí. Pero como dice el maestro, es algo muy interesante abordarlo sí. porque pues, no solamente se reduce a algo académico, sino también la parte espiritual, y conocer más e indagar, pues estaría bien, ¿verdad? Y fíjese, maestro, que haciendo investigación, por ahí vimos, leyendo, tratando de sacar información sobre este tema, algunos mitos sobre la creación. Bueno, se les conoce como mitos, no sé si sea una forma despectiva de llamarles, usted me podrá corregir. Sobre la creación, el más antiguo que encontré fue el de los sumerios, que es el Enuma Elish, de hace 2600 años antes de nuestra era común o de Cristo, como guste decirle. Y luego después viene la explicación de Egipto, que es el mito heliopolitano de Atum-Ra, que también es otra explicación de la creación del mundo, donde el mundo nace de un océano primordial, el Nun, esto de cerca de 2400 años antes de Cristo. Después viene la explicación de los babilónicos en 1800 antes de nuestra era o de Cristo, que es la creación por Marduk, que creo que es una de las más conocidas. Ajá, y luego sigue en orden cronológico en la India con los Vedas, con el himno de la creación. De esto estoy hablando de cerca de 1500 años antes de Cristo. Y bueno, yo creo que de los más conocidos, que es la Teogonía de Hesiodo, que es en Grecia, de hace cerca de 1200 años antes de Cristo. Tengo que hacer mención de China, de la China antigua, con el mito de Pangu, de cerca de 1000 años antes de nuestra era. Y bueno, Génesis, 900 años, pero bueno, creo que tiene más tiempo, me podrá corregir, que es la explicación de los judíos. Y bueno, así a lo largo de nuestra historia, en América también hemos tenido nuestras propias narraciones Claro que sí, con el Popol Vuh. con el Popol Vuh, que, bueno, aproximadamente, si no mal recuerdo, se escribió por los antiguos autóctonos en el año 1550 aproximadamente, pero no quiere decir que fue en esa época donde se originó el Popol Vuh, sino más bien se reescribió esta parte porque a partir de la colonización y del cristianismo que se iba imponiendo en estas partes de Mesoamérica, por así llamarle, en México, Guatemala, entonces querían recrear nuevamente y dejar huella esta parte de la creación del Popol Vuh. Es muy interesante cómo cada cultura explica la forma en que nace la humanidad. Yo le quiero preguntar, bueno, desde un punto de vista más académico, ¿qué tan es cierto esto? ¿Qué tanto es literatura? ¿Qué tanto se puede considerar fantasía? ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era el fin de explicar las cosas a manera de narración? Bueno, primero el conocer nuestro origen. Hay tres preguntas que ningún ser humano podemos
estar exento de ellas, y es precisamente, la primera es nuestro origen, de dónde venimos y quiénes somos. Yo creo que esta es una necesidad para cualquier ser humano, no solamente en la historia reciente que situamos desde la cultura sumeria a nuestros tiempos, sino también otras civilizaciones que ha habido y se sospecha por sus vestigios arqueológicos que han existido antes incluso de los sumerios. Pero esta pregunta de quiénes somos o de dónde venimos, pues es una pregunta natural precisamente que obedece a la relación de la capacidad racional que gozamos como seres humanos, y esa misma capacidad racional nos permite cuestionarnos, principal para saber identificarnos, para conocernos, para desarrollarnos, desenvolvernos. Y la filosofía aquí nos permite profundizar, nos amplía un poco el horizonte o nos lo clarifica, poniéndonos varios escenarios de cuestionamiento. Y me parece a mí que todas estas narrativas mitológicas no es tanto como ahora se concibe, como estos cuentitos para niños que no piensan, o cuentitos engaña personas que Sí. tienen una necesidad quizá a lo mejor muy básica, ordinaria, ¿no? Habría que situar y contextualizar el mito. Afortunadamente para nosotros, todas las civilizaciones o culturas que ha mencionado, pues no existía el ahora famoso copyright. Y entonces vamos a encontrar muchas semejanzas entre todas las respuestas que han encontrado las distintas civilizaciones para responderse precisamente de quiénes somos y de dónde venimos, o de dónde venimos y quiénes somos. Y ante la muy básica información que se tenía para entonces, el muy básico también desarrollo cognitivo que se tenía, pues se vio la necesidad de crearse relatos un poco fantasiosos, pero que también no porque sean fantasiosos y maravillosos sean mentira. Más bien buscaban explicar una realidad que estaban viviendo, que no entendían, que no comprendían, pero que necesitaban comprenderla, o por lo menos tener una aproximación existencial para poder desarrollarse, ya sea en lo personal o como pueblo, o culturas o tribus, que era más o menos el referente. Y ante esta necesidad, las distintas culturas, dependiendo de la realidad que estaban viviendo en lo particular, fueron creando este tipo de narrativas míticas en la que buscaban responder precisamente esta pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Hay una segunda pregunta, es ¿para qué venimos? ¿No? Y entonces, en conjunto, en armonía, pues se busca responder con los mitos estas dos respuestas, estas dos preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué venimos? Concretamente, hasta ahí nos quedamos con los mitos. Después se irán sofisticando y se va a responder una tercera pregunta, es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de el para qué, no? Y estos mitos normalmente surgen no como una interpretación a modo o instintiva, sino un razonar quizá muy, muy básico, un pensamiento empírico de lo que están viviendo, no parten de cero, pero ellos identifican realidades de las distintas culturas, distintas realidades en las que no pueden explicar, no tienen los elementos, no tienen la comprensión necesaria para explicar esas realidades, y entonces comienzan a darle como este espacio, esta conectividad a realidades que los sobreponen, o más bien que los sobrepasan en su realidad, y entonces cuando empiezan a crear algunos ciertas identidades divinizantes, trascendentes, superpoderosas, y entre una de esas es precisamente la propia naturaleza, de que no se tiene control, se empieza a dar como una personalidad sobrenatural y divina. Esto no significa que después lo que ya se identificará como realidades divinas sean mentiras o sean creaciones. Ya va creciendo el ser humano o evolucionando en su conocimiento, y va identificando estas realidades que sí existen, que son trascendentes, que están por encima de la comprensión inmediata del ser humano, y entonces comienzan ya lo que hablaremos después, lo que viene siendo la religión. Okay. Sin embargo, aquí yo quisiera mencionar y precisar tres cosas. Me parece que en los mitos hay que situarlos siempre en una tercera etapa, en tres etapas, dado que los mitos están referidos generalmente a las divinidades, a las deidades, ¿no? a realidades sobrenaturales, o incluso heroicas, majestuosas, siempre por encima del mismo ser humano.
Y es importante porque hay tres, en la misma evolución del conocimiento o esta relación con las divinidades, hay tres etapas. Antes era una realidad panteísta, donde cada cultura tenía muchísimos dioses, muchísimos, y todos eran igual de poderosos. Unos eran malos, otros buenos, otros eran conciliadores, otros eran creadores de esto, otros eran controladores de esto, y había muchos dioses. Después viene una segunda etapa en esta evolución de conocimiento, que es el enoteísmo, que siguen creyendo en muchos dioses, pero de entre todos es uno el principal, el fuerte, el que manda a todos, y es aquí donde identificamos la mayoría de los mitos, ¿no? Como Zeus, como Ra, que hay muchos dioses, pero son los principales. Después estamos, y eso nos ha generado un problema bastante fuerte, el monoteísmo, sí, donde hay un solo Dios y ya no podemos explicar ciertas cosas, porque no puede ser el mismo Dios fuente de bien y fuente de mal, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón, Beto, que yo sé que tú quieres preguntar, yo sé que tú quieres preguntar, adelante, pero tengo una duda. Creo que estos relatos, se les dice mitos, me parece despectivo, pero bueno, vamos a ir a la mitología. Estos relatos creo que tienen fuente de verdad. Creo que en su tiempo era una forma de manifestar conocimiento que lo hacían por medio de alegorías para que pueda ser entendido, comprendido y comentado y relatado, porque no existía propiamente la imprenta, los papiros eran muy exclusivos de élites, o sea, no cualquiera podía tener acceso a este tipo de información y tenía que hacerse de manera literaria, metafórica, para que pudiera comprenderse, pudiera reproducirse. Esa es una postura mía, pero a mí mi pregunta es, ¿cómo de esta como forma de explicar la realidad, que es un intento de explicar la realidad, cuál es el brinco que se da para la religión? Porque después los mitos se convierten en religión, se convierten en culto y llega el poder, y los mitos legitiman al poder. Son la fuente de que los emperadores dicen, no, pues es que Zeus me dio el poder, no, es que Marduk me dio el poder. Porque es una forma de que los pueblos dicen, el mundo funciona así porque así lo quieren los dioses. ¿Cuál es este brinco? ¿Cómo se da? ¿Hay estudios? ¿Hay una idea sobre esto? Quizá a lo mejor saltemos un poco a Aristóteles, que decía que somos animales políticos y con ello una necesidad de organizarnos, ¿no? Siempre. Y ante esta organización, pues no puede entenderse ni concebirse una sola organización si no hay una cabeza, ¿no? Y esta cabeza normalmente fue adquiriendo esta interpretación mitológica, ¿no? De que en él podía manifestarse estas realidades que por la mitología se fue queriendo responder o conocer, y de allí da el salto no precisamente a la religión, porque la religión es todavía más allá que una estructura organizativa con ciertas prácticas o ritos espirituales. La religión es mucho más allá. La religión es una experiencia de verdad trascendental, importante, profunda de cada persona. Aquí lo que nos genera un conflicto es que hemos reducido religión a una experiencia de una práctica de ritos, de una pertenencia a una organización determinada, ¿no? Con una política interior, una dinámica, un derecho, incluso en el caso de la Iglesia Católica, el derecho canónico, ¿no? Pero me parece a mí que el hombre siempre ha sido religioso. Siempre, desde que existe, siempre ha sido religioso. No en este sentido muy reductivo, como ahora lo entendemos, pero sí en esa dimensión. De hecho, ahora la concepción antropológica ya no habla de que antes en esas culturas orientales que era espíritu, alma, cuerpo, y después en la occidental, la griega, que era cuerpo y alma, sino que ahora ya habla de un cuerpo holístico, ¿no? Donde es cuerpo, alma, inteligencia y emociones, pero también espiritualidad. Entonces ya empieza a reconocer el pensamiento filosófico, esa dimensión espiritual que había estado tanto tiempo abandonada. Ahora, los mitos, tal como bien decía, licenciado, al final se empiezan a utilizar porque se sabe que los mitos generaban un cierto sentido de pertenencia, pero también de sometimiento. Sí. Y entonces muchas naciones en realidad pasaron, hay una etapa evolutiva muy interesante, porque pasaron estos pueblos, estas tribus, estas civilizaciones pasaron de la necesidad de explicarse su realidad que estaban viendo para profundizar y desarrollarse, pasaron a una etapa en la que por los mitos tendrían que recuperarse
y reestructurar un sentimiento de pertenencia y de identidad, ¿no? De hecho, muchos de los mitos, el objetivo de los mitos es eso, consolidar un determinado número de tribus, una determinada número de personas en una determinada región, que es lo que hoy conocemos como sociedad, y darle una identidad, un origen, una identidad y un sentido, pero colectivo, ¿no? Pues es más o menos lo que pasa, bueno, tengo la memoria, puede que me esté equivocando, lo que pasa en Japón con Amaterasu y todos estos, que es que para precisamente legitimar, un poder imperial, se manda a crear a, no me acuerdo quién, precisamente un mito que respete y apropie la cultura existente japonesa y existente, ya previamente establecida, y legitime al poder imperial. Es lo que más o menos pasó y pues nace Amaterasu, su hermano, todo esto. Muy buena historia, o sea, está divertido leerlo, para quien no lo conozca, está divertida la historia de Amaterasu y de su hermano y cómo se esconde en la cueva y el hermano cae y tiene que vivir aquí y se pelea con un dragón y salva una familia de pobres. O sea, está muy padre y en parte legitimiza. Ahora bien, yo tengo una pregunta que también puede involucrar a nuestro compañero Beto, Sí, nuestro profesor Beto, que es la que, Sí. cuestionamiento en relación a lo que decías. Pudiera ser que el ser humano es por naturaleza, siente gratitud, ¿no? Siente gratitud por naturaleza. Puede ser entonces que la catarsis generada por estos mitos, por la catarsis que me genera saber de dónde vengo, etcétera, etcétera, haya tenido algo que ver con el ascenso de no solo una, diversas religiones a lo largo de la historia al poder, como parte de la naturaleza, yo que sé, agradecida, retributiva, etcétera, del ser humano. Es un silencio. Adelante, Bien. maestro Mario. El problema de los mitos es que los mitos en un primer momento eran narrativas que buscaban explicar, ya hemos dicho, una experiencia que se estaba viviendo en lo personal, en lo colectivo. Sin embargo, el gran problema es que hemos dogmatizado los mitos, algo que eran narraciones fantasiosas, maravillosas para explicar una realidad que nos rebasaba en la comprensión, se han vuelto como verdades. Entonces ya le hemos quitado como esa parte instrumental que eran originalmente los mitos, y ahora ya decimos, por ejemplo, que esto o esto otro respecto a algún mito no es verdad, que era una manera de explicarlo y no precisamente que describía una realidad. Pues son, como bien decía el licenciado, son temas delicados porque la mayoría de las personas, y no solamente en el campo religioso, sino en el campo político incluso, ¿no? ¿Cuántos mitos no se han creado en la historia de México para consolidar la identidad nacional? Y sin embargo no podemos hablar del todo esto porque la gran mayoría ha dogmatizado esa información de los mitos, ¿no? Que es más o menos lo de la serpiente devorando el águila devorando a la serpiente, por poner un ejemplo, ¿no? Relativo a México, evidentemente. Sí, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, lo de, si quisiéramos abordar uno de los mitos que un poquito está más distante a nosotros y que se vuelve ya hasta medio común por la frecuencia con que se cita, aunque no se profundiza, es, por ejemplo, el catolicismo lo creó Constantino. Y eso es una grandísima mentira, pero que se ha alimentado con base a ciertos prejuicios religiosos y por otros también con ciertos beneficios o conveniencias de otros políticas, grupos, ¿no? Porque en realidad allí habría que preguntarnos quién usó a quién, si Constantino para consolidar su imperio a los cristianos o los cristianos para consolidarse como religión a Constantino, ¿no? Sí, pues fue una ayuda mutua, fue un movimiento político en su momento en Roma. Exacto, entonces habría que preguntarnos, y allí ya no estamos hablando de mito, ya estamos hablando de política y hablando de una necesidad de expansión y de identidad, ¿no? También. Y por ejemplo, los dioses en su origen representaban las tribus. Ciertos grupos se identificaban con ciertos dioses y hacían alianzas. Yo creo que parte de estas alianzas que se hacían, el mito las reflejaba. Y por ejemplo, Poseidón, que era un dios venerado en ciertas partes de Grecia, tuvieron que incorporarlo a la mitología de cierta manera para explicar que es parte que se relaciona con Zeus, que era otro dios que también se veneraba en otras regiones, que es una forma de esto, de hacer unidad. O sea, quizás la mitología lo que refleja es la complejidad humana y la necesidad
de la trascendencia, ¿no? Y es una forma como de incorporar todos estos elementos y presentarlos de una manera poética para que puedan ser entendidos. Por ejemplo, elementos que son muy comunes en los mitos es el caos, es el agua, es el maíz, en el caso de nuestras cultura maya. culturas mayas. Ajá. Pero son elementos metafóricos, ¿no? O sea, son ideas, son conceptos que se llevan después a otro terreno. De hecho, si hiciéramos una especie de columnas por varios mitos en la creación tan solo del hombre, Sí. ¿no? Hay varios mitos muy distintos, entre ellos, por ejemplo, están los mitos egipcios creacionales, ¿no? El mito hebreo, el mito babilónico, donde incluso crean al hombre, incluso con los mismos elementos, ¿no? Sí, sí. Tierra, agua, algunos con lágrimas en el caso de los egipcios, ¿no? Sí. Otros que agarró por ahí arcilla de... O con semen de Urano, como casi, casi, ¿no? Entonces ahí a veces, si uno quisiera así con una cierta irreverencia ante los mitos, Sí. Jugar con la información, diría, y entonces, ¿cuál de los tres de estos mitos, el egipcio, el babilónico, el hebreo, creó al hombre primero, ¿no? Y entonces habrá quien diga un poquito más en una especulación más seria, por decirlo de alguna manera, dirá, no, bueno, es que hubo varios orígenes del ser humano y por eso es que son varias razas o varias especies que se fueron con la evolución volviendo una sola, ¿no? Que ahora es la especie humana. Uh-huh. Pero ya cuando empezamos a profundizar todo esto, llegamos incluso, no recuerdo el nombre ahorita, por aquí lo anoté precisamente por mi mala memoria. Con la magia de la edición, al final nos dice se lo ponemos abajo. Joseph Campbell, que acaba de precisamente El poder del mito. Sí. Y yo creo que es el mitólogo más famoso y más importante y más serio de todo el siglo XX. Hace un libro del poder del mito. O sea, cómo el mito, siendo una respuesta a una necesidad humana existencial, se vuelve un instrumento de poder, que es lo que ahorita también referían, sí, ¿no? Y de control. Y cómo a través de los mitos es más fácil controlar a una población que no tiene la información básica necesaria, y entonces allí, pues ese control no está exento de la religión, de la política, de la educación, de todos los aspectos que convergen en la existencia del ser humano, ¿no? Y posteriormente, bueno, perdón que cambie un poquito el tema, en el caso de los griegos, que ya comentamos que la fuente principal viene de Hesiodo, de la teogonía, pero después los griegos, sobre todo los jónicos, empiezan a explicar diferente. Dicen, no son los dioses, en realidad nosotros fuimos creados, por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, dice del agua, Anaximandro dice la peiró, que es una sustancia eterna, Anaxímenes dice que es del aire, que es el principio, Heráclito, que es el fuego, que simboliza el cambio. Y de aquí nace la filosofía. O sea, de decir, lo que decían los dioses está bien, pero no explican en realidad lo que pasó. ¿Por qué se da este cambio? O sea, ¿qué fue lo que sucedió para dejar de usar estas figuras míticas para pasarlas a otro terreno? Sí, si me permites, antes de darle la palabra al maestro Mario, precisamente los presocráticos, como tú bien dices, tienen el nombre del arjé, ¿no? El principio en griego. Uh-huh. En el cual está constituido todas las cosas. En este caso, por ejemplo, Tales de Mileto mencionaba que el agua. Bueno, si nos ponemos a profundizar y analizar, Tales de Mileto vivía en una de las costas de lo que hoy se llama Turquía. Si hubiera vivido en Gómez, bueno, otra cosa sería otra cosa. Chilchota, quesos. Si hubiera vivido en la laguna, a lo mejor hubiera dicho, no sé, la arena, la tierra. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, Tales de Mileto vivía precisamente en Mileto, en una de las costas de ahí de Turquía, y precisamente era la abundancia, ¿no? Entonces, si era su contexto, por así llamarle, claro, en diferentes partes, entonces el agua era como que esta parte, ¿no? Y también ahí traigo a colación que Tales de Mileto mencionaba que la tierra era como una parte plana, en donde tenía como una bóveda, así como que muy estancado, ¿verdad? Entonces ahí la cosmovisión de los presocráticos empieza a verse que está esta parte de la mitología, pero también dan una explicación, un principio racional, ¿no? Uh-huh. Como tú bien dices, después es Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, y luego Empédocles junto con Aristóteles mencionaba la relación de los 4 elementos, ¿no? Y pues ya así se van dando varias explicaciones. Al final de cuentas usan los elementos, ya rescatarlo un poco porque pues para ellos era sagrado.
La tierra donde cultivo, ¿qué hace que mis cultivos crezcan? Pues el agua. Que tiene bastante poder para destruir mi casa, que tiene el poder para hacerme mi comida, etcétera, etcétera. El fuego. Entonces, por eso es que nos hacen a nosotros, o nos relatan a los seres humanos, a partir de pues 4 o 5 elementos primordiales que son los que ellos veían como sagrados, porque eran primero que nada los que ellos podían entender, segundo los que eran las primordiales fuerzas en lo que viene a ser no solo su economía, no solo su economía, sino su estilo de vida en general. Pero que es un intento ya racional para poder explicar la realidad. O sea, ya es otra cosa. O sea, el mito, bueno, la mitología sí tiene elementos de reflexión, son intentos teológicos, podríamos ir primarios filosóficos, pero se queda como en la parte literaria, en la parte hasta emotiva de la narración, y creo que ya con esta escuela, sobre todo la jónica, los griegos, ya empieza algo más racional, ya no implica más tanto como emociones, sino como qué fue realmente lo que nos dio origen. Maestro. De hecho, a este periodo se le conoce el salto del mito a logos, ¿no? Este periodo en el que el ser humano evoluciona un poquito y le da prioridad al uso de la razón sobre la interpretación, sobre la intuición o la percepción básica que sería el conocimiento o el entendimiento empírico. Sin embargo, siendo muy honestos, dicen los griegos, y es una sentencia del pensamiento griego que a mí me fascina y mucho, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando comenzamos a profundizar en el pensamiento de estos presocráticos, vemos que en realidad retoman mucho de los mitos, y no precisamente de Grecia, sino también de toda esta parte mesopotámica, que era lo que de alguna manera tenían también gran influencia. Por eso, si pudiéramos nosotros ubicarnos en una cultura, tendríamos que ser hacia los judíos, hacia los hebreos, porque son como una síntesis, siendo nómadas en un principio y después van recogiendo como toda esta cultura, este conocimiento tanto mítico como racional, lo analítico lo van recogiendo de Egipto, de Babilonia, de Persia, ¿no? Y de alguna manera van haciendo como una síntesis de este salto del mito a logos. Y entonces, si fuéramos un poquito así como muy sarcásticos cognitivamente, diríamos que los presocráticos racionalizaron los mitos, pero no avanzaron mucho, porque terminan dándole una importancia a las mismas fuerzas de la naturaleza que ellos mismos sabían que antes se habían creado los mitos para responder qué era lo que movía la naturaleza, ¿no? Tanto los huracanes, ¿no? Las tormentas de arena, ¿no? Ahorita decían que si hubiera vivido Tales de Mileto de Gómez, a lo mejor quizá si hubiera sido de Viesca hablaría de las dunas, ¿no? O las torbaneras. Las torbaneras, el punto, ¿no? Que el espíritu llegaba y fertilizó las tierras y de ahí salió el hombre, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, hay como explicaciones muy, muy interesantes que a lo mejor para quien nos está escuchando pueden ser unos cuentitos para niños, pero que nos ilustran y detonan un poco también el análisis. ¿Cómo vamos poniendo, no sé, primero mito, luego religión, luego filosofía y luego la ciencia? Y es en la que nos movemos quizá de manera un poco peligrosa, porque la ciencia, su campo de estudio es muy concreto y muy limitado, no agota toda la realidad humana. Y sin embargo, damos por hecho que lo que sostiene la ciencia es la verdad sobre todo lo que hemos recorrido y conocemos, y eso a mí me parece bastante riesgoso, ¿no? De hecho, aquí el profe Beto nos pudiera hablar de la falseación de Popper, ¿no? De que es necesario que la ciencia se mantenga en un cuestionamiento tipo Descartes y que no se dé por hecho como un conocimiento determinado, sino en proceso siempre, ¿no? de perfeccionamiento. Y entonces me parece a mí que no ha habido gran crecimiento realmente del mito a logos con los presocráticos. Ha habido, sí, una ampliación de análisis, de un juicio crítico, pero no ha habido tanto. Ahora, aquí lo importante es que lo que viven los presocráticos, queriendo entender, dando por hecho el mito como una explicación narrativa primera, privilegian la razón y entonces profundizan en la realidad, y eso es lo más importante de los presocráticos. Sin embargo, muchos de sus descubrimientos, muchos de sus análisis
van a tomar forma, pero ya hasta el Renacimiento incluso, si no es que en la Ilustración, es cuando vemos materializado realmente lo importante del conocimiento de los presocráticos, ni siquiera con los clásicos, ni siquiera con los sofistas, ni siquiera con Sócrates, ni siquiera con Platón, ni Aristóteles, ni Plotino, ni las corrientes hedonistas, ni epicuristas, sino hasta el Renacimiento, ¿no? Un poquito con Guillermo de Ockham comienza un poco a retomar mucho de los presocráticos, y es cuando yo pienso que es cuando se concretiza ahora sí el paso del mito a la razón, a logos. Ya Bebeto tiene esperanza que lo lean en el futuro, sus escritos. Quizás ahora no lo entienden, pero en unos 2000 años entiendan sus escritos. Y hay un tema que me parece, no sé, creo que es polémico, pero quisiera abordarlo aprovechando que está aquí con nosotros. ¿Se puede considerar el relato bíblico un mito o tiene elementos diferentes que lo pudieran catalogar como algo que no se considere mito? Bien, definitivamente los primeros 11 capítulos, por decir algo así del Génesis, tienen una fuerte carga mítica, pero entendida esta como una explicación de realidades que vivían, pero que no podían comprender del todo, pero necesitaban explicarlo, ¿no? Entendido así. Aquí necesitaríamos contextualizar según los datos que tenemos a propósito de la evolución o de la consolidación como pueblo judío. En el año 735 antes de nuestra era cristiana, son deportadas 10 tribus a Siria, y ahí se pierden. Después van a venir relatos que a lo mejor no viene ahorita al caso mencionar, pero incluso para el conflicto ahorita de Israel con los palestinos, por allá tiene sus algunos anclajes que serían importantes para quien le interese ese tema, abordarlos de allí. Y quedan 2 tribus solamente, la de Judá y la de Jerusalén, ¿no? El sur y el norte, que quedan 2 tribus, que estas son deportadas en el 580 y tantos más o menos a Babilonia. Babilonia, su dinámica de invasión o de conquista era al pueblo que llegaba, se llevaba solamente a la gente productiva y dejaba a los enfermos, a los ancianos, a los que no pudieran producir, ¿no? A los que no pudieran sumar al desarrollo y al progreso. Y entonces se lleva gran parte de estas tribus, que todavía no eran un pueblo como tal, pero se lleva gran parte de estas 2 tribus, se las lleva, y en Babilonia concretamente, pues ahí de muchos pueblos, de muchas culturas, y todo aquello se vuelve un sincretismo religioso importante, de tal manera que estas 2 tribus que tenían históricamente como fuerza esta identidad de haber sido un pueblo elegido, pueblo santo, consagrado entre todos los pueblos, la voz del Dios Todopoderoso de Yahvé ante todos estos pueblos ignorantes que adoraban dioses malvados, malignos, que exigían sacrificios humanos y demás, todo esto, han perdido esa identidad, han perdido esa conciencia. Y entonces es un proceso, no es en la historia no hay ninguna fecha precisa, todas son aproximaciones, porque dependería de desde qué punto vamos a medir la historia, y hay variantes. Cuando regresan, que Ciro de Persa conquista Babilonia, la dinámica de conquista o de dominio de Persia es que todos los pueblos permanezcan en sus lugares de origen y desde allí estarle produciendo al imperio persa, y esa es una gran importancia. ¿Por qué? Porque incluso el imperio persa no solamente enriquece a estos pueblos, sino expande su poderío, a diferencia de Babilonia, que concentraba su poderío solamente en Babilonia, porque al pueblo que conquistaba se llevaba a la gente a su lugar, ¿no? Y dejaba desprotegido todo regionalmente. Entonces, cuando Ciro de Persa llega y conquista Babilonia, les permite a todos los pueblos regresar a sus tierras de origen. Cuando estos van a regresar, no saben quiénes son, tienen un conflicto. ¿Quiénes somos ahora? Porque creemos en fulano, creemos en sutano, creemos en este Dios, creemos en estas divinidades. ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? Han perdido la conciencia, han perdido el sentido de pertenencia, han perdido incluso la identidad, no solamente en su relación con Dios, sino como pueblo, como estas tribus fuertes que quedaron y permanecieron al acecho de las grandes potencias militares de ese entonces, de las que desaparecieron a 10 se quedaron 12, simbólicamente hablando, por supuesto. Entonces, ellos ven la necesidad de retomar
de trabajar en ese regreso antes de llegar a estas tierras otra vez que presumían o entendían como las tierras prometidas de Dios, casi el segundo Edén, ¿no? Para su pueblo elegido, amado, querido, pues cómo iban a llegar precisamente a esta región. Además de que Sí. son tierras bastante fructíferas, ¿no? Sí. En lo que viene a ser lo que producen y demás, como si siembro ahí melones, van a salir melones. Es más básicamente Matamoros. Más o Pero, menos. pero con agua. Pero con agua, Sí, sí, agua. sí, agua. Pero de hecho hay datos muy interesantes en esta narrativa del regreso, del retorno de Babilonia a Canaán, o ya había perdido un poco o mucho la fuerza de Canaán, que eran las tierras originales. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a compilar todas las tradiciones orales y escritas que hay, los pocos escritos que tienen, sobre todo los más ancianos, ¿no? Y las orales que se acuerdan algunos, y empiezan a escribirlas. Y la historia identifica, seguramente fueron muchos, pero identifica a Esdras y a Nehemías como los compiladores. Y entonces, a ver, necesitamos recuperar y recordar cuál es nuestro origen como pueblo. ¿Quién es nuestro Dios? Y entonces esas tradiciones comienzan, algunas orales, otras escritas, a compilarlas y a darles vinculación escribiendo otras. En esas otras hay muchos mitos. Y eso es, a ver, todo lo que explique nuestro origen, vamos a ponerla en este teuco, en esta vasija, ¿no? Por eso se llama Pentateuco, por 5 vasijas. En esta vasija, todo lo que explique orígenes e identidad, aquí. Pero también no hay que olvidar que fuimos esclavos en Egipto, que fuimos el esclavo, y con eso significa que fueron esclavos en muchos lugares, porque siendo como tribu, como una especie de confederación tribal, ¿no? Eran normalmente sobajados, esclavizados y sometidos por cualquier fuerte potencia. No hay que olvidar que este Dios que nos creó, nos liberó también. Entonces, todo lo que hable de liberación, vamos a ponerlo como una experiencia aquí en Éxodo, que significa salida, ¿no? Y bueno, pero también tenemos ley porque Dios nos dio ciertos preceptos, los cuales nos permiten vivir como hermanos, no perder la conciencia de que hay un fin común, y que es el de vivir como hermanos, como un pueblo. Entonces aquí, Levítico, leyes, ¿no? Pero también hay que contarnos realmente ahora sí cuántos somos, porque pues ya se llevaron 10 tribus allá, hace unos siglos, ¿no? Y ya estamos muy afectados. Y entonces, pues vamos a hacer unos censos, vamos a contarnos, a ver cuántos somos, para empezar a evaluar también el crecimiento y cómo Dios se ha manifestado manteniéndonos aún separados con un gran número. Y viene el libro de los números, ¿no? Después viene segunda ley, pero pues no podemos negar que traemos cierta influencia de ciertas culturas, no se diga de Babilonia, y entonces hay que hacer unas segunda leyes que fortalezcan las primeras, que son las de Levítico y son las de Deuteronomio, ¿no? Todos esos cinco libros concretamente obedecen a una necesidad de recuperar la identidad, de construir, consolidar su identidad como pueblo, pero los primeros 11 capítulos de Génesis definitivamente son las tradiciones más mitológicas que podemos encontrar de la literatura judía. Sí. ¿Podría decirse entonces que, a punto de vista de ellos en aquel tiempo, fue la moral que su religión establecía la que la legitimó más allá de un mito y la transformó ahora en una religión? De alguna manera sí, porque hay 3 elementos muy importantes. Primero, para el escritor sagrado no le interesa decir cómo sucedieron las cosas. Para el hagiógrafo se le considera así, al escritor sagrado no le interesa decir cómo sucedieron, sino qué sucedió. Y lo que sucedió es que Dios creó el universo, prácticamente en una manera de cuentito, creó el universo, un jardín grandote, ¿no? Y en medio creó la casa del ser humano, que es el planeta Tierra, y esta concepción va a prevalecer incluso hasta el Renacimiento, la etapa del Renacimiento, ¿no? En el siglo XVI, siglo XV y XVI. Y dentro de esta casa, pues va a crear al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, y los creó varón y varona, ¿no? Que es así lo correcto. Y entonces, ahí es un poquito también, aunque el mito el mito griego, por ejemplo, de Zeus, ¿no? Que ya recupera del caos a estos dos dioses, y que se emociona tanto y llora, y que de las lágrimas salen los hijos, ¿no? El ser humano. Y después viene el mito de Prometeo, que se agarra ahí contra Zeus y demás. Y Zeus
le crea a la mujer como un castigo para Prometeo que había creado al ser humano en términos general, ¿no? Y entonces encontramos esos elementos. Sin embargo, para el pueblo judío esto era dogma, era verdad. Sí. Aunque era un mito, pero era verdad. Así son las cosas. No podemos cuestionar a Dios. No lo podemos cuestionar que llegan a este punto de que no podemos ni siquiera verlo a la cara. Y es la diferencia que hay entre ambas religiones, bueno, entre un mito y la religión que estamos hablando, Exacto. Sí. que es que yo interpreto, en palabras mías de José, interpreto al mito griego sobre todo, pero pues también es romano, pero con otro nombre, bueno, lo interpreto como una historia de rebelión, en cierto punto. Porque no hay que olvidar que antes de que los humanos se rebelaran contra Zeus, Zeus se rebela contra su padre. Antes de Zeus ya estaban los gigantes, estaba Cronos, estaba toda esta gente. Entonces es como que una historia de que el que está en poder cae, para que luego el que sigue, que lo derrocó, Otro. se rebelde, para que el que lo sigue se rebelde. Y no sé, hasta el día de hoy llegamos. Pues espérate, Cronos se rebeló contra Urano. O sea, Fíjate. o sea, es como en la fiesta de Navidad, en tu casa, o sea, peleándose por los terrenos, la familia. Sí, o sea, son y tuyos, son míos, así es. Y es algo muy Después de rebelde. pedir posada, ¿eh? Sí, pero, o sea, Fue algo muy rebelde, fue algo muy disruptivo, fue algo muy revolucionario, vaya, a comparación de lo que hablamos de el pueblo hebreo, los judíos, etcétera, que ellos lo seguían como menciona el maestro, como un dogma. Ellos se sentían en gratitud con Dios, no sentían la necesidad de rebelarse contra él, sino que estaban agradecidos por las tierras, estaban agradecidos porque su gente no fue mermada, estaban agradecidos por otro día de vida, etcétera, etcétera. Mientras que acá fue como que, dame el fuego, Zeus, por favor. es que, ¿sabes qué? También yo veo que en la mitología se resaltan otros valores. Por ejemplo, la guerra, bueno, también en la religión. Pero, por ejemplo, que Zeus era guerrero, que luchaba, como que eran valores que se querían transmitir al pueblo. Ujú. O sea, yo veo también en la mitología una difusión de lo que se debe hacer, un ideal. O sea, ¿cuál es el ideal de Dios? ¿Cuál es el ideal del ser humano? Ahí está. Y eso la gente lo lee y dice, bueno, entonces lo ideal es que yo sea guerrero. Y si te fijas, empiezas a leer un poco las mitologías de los pueblos guerreros, la guerra es un valor fuerte. Y ahora creo que en otro tipo de religiones es la paz, es como te perdona, no seas tan malo. Que vienen a ser más religiones Sí, orientales, budismo, ajá. etcétera, ¿no? Y sí, y hablando un poquito de los griegos, perdón que lo interrumpa, la genealogía, por ejemplo, no sé si, bueno, es tremenda, o sea, parece en serio, no sé si le pones por ahí otro apellido, Sánchez López, yo creo que sí que cuadra. Son bastantes, la neta, los dioses son una barbaridad. Perdón, sí. Sí. Hay otros dos datos que son importantes. No llegan así en un solo momento. Esto fue todo un proceso. Porque, de hecho, por ejemplo, quizá un poquito, nada más como ilustración, el sacrificio de Isaac iba a ser Abraham. Por ejemplo, que malinterpretan muchísimo, así como ese Dios maquiavélico, ¿no? Que le dice, te quiero ver sufrir, a ver, para que luego después consentirte, acariciarte, decirte yo soy bueno, te estaba bromeando, ¿no? No, la verdad es que no. Abraham viene de esta cultura mesopotámica, acadia, y era muy común los sacrificios humanos. De hecho, el sacrificar en holocausto al primogénito era muy común. Y Abraham, él sigue creyendo, todavía no entra a un conocimiento profundo con este nuevo Dios que está conociendo, que ya le pondremos el nombre de Yahvé. No tiene ese conocimiento, él sigue pensando que es uno más de esos dioses. Por eso explicaba yo al principio que habría que contextualizarlos en el panteísmo, enoteísmo y monoteísmo, que eso nos va dando una cierta claridad. Y entonces Abraham, él piensa que tiene que sacrificarle. Ya el narrador ya hace como una especie de discurso tipo novela, una narración de novela, y nos hace entender otra cosa que no es propiamente así. Pero Abraham lo que está buscando es que su primer hijo, directamente, no con la esclava, ¿no? Que ya también vendrá ahí la bronca de los árabes con los judíos, ¿no? Pero su primer hijo es Isaac. Y de acuerdo a la creencia, a las religiones mesopotámicas, era el primero. Incluso eso lo viven en el Éxodo, hace una referencia.
tienen que sacrificarlo, ofrecerlo para que le dé mucha descendencia, ¿no? Sí, pues es una comparativa más o menos, ¿no? Lo que Exacto. ocurre. Hablábamos ahorita de religiones, de religiones anteriores, ahora, hoy en día conocidas como mitos, que exaltaban, como dice Abraham, la guerra, ¿no? Mientras unos escritos, unas historias te resaltaban a la guerra como algo a lo que aspirar, la violencia como tal, que es de lo que se quejaba la gente judía. En este otro caso, a la Biblia judio-cristiana que tenemos más o menos todos hoy en día, salvo que difieren una que otra en ciertos aspectos, pero bueno, son 3, 4 versiones más o menos parecidas. Las mitologías destacan la violencia como algo a lo que aspirar, ¿no? Como algo por lo que vivir. Mientras que la Biblia también es violenta, sin embargo, no lo muestra nunca de forma glorificada, si no malinterpreto, sino más como una lección que aprender de qué va a pasar si te portas mal. Esto es lo que va a pasar. Mientras aquí era como que, sí, mira, ve y pelate con X y Y. Hay dos palabritas que son muy importantes y se las quiero compartir, exégesis y eisegesis. Exégesis es un estudio con una actitud honesta de contextualizar el texto que tenemos, que habría que decirlo como un paréntesis cultural, los textos que tenemos no son originales, son copias de copias de copias de copias de copias. De interpretaciones. Y que en ese transcurso han cambiado en gran parte, incluso también mucho el lenguaje. Entonces la exégesis busca, en esa crítica textual, nos busca contextualizar y profundizar lo más posible a nuestro alcance en el sentido, la intención del autor. La eisegesis es totalmente lo contrario, es hacer decir al texto lo que no dice el texto, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es más frecuente que la exégesis actualmente respecto a la Biblia. Y entonces, la Biblia es palabra de Dios, de acuerdo a ciertas religiones, sobre todo cristianas, pero no han entendido que la Biblia es palabra de Dios en cuanto a su mensaje, pero no en cuanto a su lenguaje, porque lo que bien decías, Josué, el lenguaje es terrible. Incluso hay por ahí un salmo que dice: si me olvido de ti, voy a reventar a mi hijo contra las rocas. O sea, un lenguaje que hoy de verdad es criminal. Como correo tumbado. Sí, que como exacto. letra de correo tumbado. Sí, exacto. Es en serio, sí. Por ejemplo, sí, muchas no de las nada parafilias... Que no me gustan los corridos. Muchas de las parafilias sexuales, encontramos referencias muy específicas y explícitas. O sea, la Biblia como lenguaje es terrible. Y como narrativo también, porque... Sí, bueno, o sea, si te lo lees... Perdón por la forma en la que lo voy a expresar, pero si te lo lees como libro es como que, voy a reventar a mi hijo a piedras. Y más adelante en los capítulos, pues con la chica esta que condenan a muerte a pedrazos, y Jesús creo que era, le dicen al que esté libre de pecado. Que también esta parte del código Hammurabi del ojo por ojo, diente por diente. Prácticamente están ahí inmiscuidas todas estas culturas, ¿verdad? Y entonces es así como lenguaje, la Biblia es terrible, porque incluso, por ejemplo, no sé, en el contexto filosófico, recordando a Pablo de Tarso, ¿no? Que es el único y me parece a mí que es el que tiene mayor influencia en lo que ahora es el cristianismo, si no es que tiene una actitud o una influencia muy determinante en el cristianismo actual, ¿no? Al inicio hubo muchas corrientes, cada apóstol tenía su seguidor, cada seguidor de Jesús de Nazaret tenía sus pensamientos, sus comprensiones y por tanto sus corrientes, hicieron sus corrientes. Y los judíos, en el lenguaje judío, pues hacen una simbología numérica de 12, pero seguramente fueron más, que eso no es un dato importante. Pero por mencionar a Pablo, Pablo cuenta por ahí en uno de sus escritos a la comunidad de Corinto, le cuenta cómo lo sacaron, no creo en Hechos de los Apóstoles más bien, cómo lo sacaron, lo golpearon, lo medio mataron y lo fueron a tirar, ¿no? Sí. Y fueron los mismos seguidores creyentes del Nazareno, ¿no? Entonces, si nosotros lo agarramos literal, terrible, ¿no? ¿Qué pasó? Está terrible, o sea, las guerras, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fraternidad, no? Claro. Eso, ¿no? O que tuvo que ir Pablo y otro a Jerusalén a dialogar porque los estaban difamando y, o sea, había unas envidias terribles. Por eso, sí, los mitos hay que entenderlos como esto, como un instrumento para comprender, para entender, que buscan reflejar una realidad que se está viendo, pero que no es tan fácil entenderla y por lo menos integrarla al conocimiento. Sin embargo, a mí sí me parece que es importante resaltar
el que los primeros 11 capítulos del Génesis tengan una fuerte carga mítica, si no es que todos los 11, no significa que sean mentiras, no significa que sea un engaño. El problema es que hoy el cristiano ha dogmatizado tanto el lenguaje que se ha olvidado del mensaje. Y el mensaje del hagiógrafo es que hay un Dios que ha creado el universo, que ha creado el mundo, que ha creado al hombre, con un propósito. ¿Cuál? Que el hombre sea pleno, en el cual el mismo Dios, incluso ahora hay un psicólogo, Genaro Coria, él acaba de lanzar un libro, o tiene poco pues de esta edición, donde dice la teodependencia. ¿Realmente necesitamos a un Dios o creamos ante una imposibilidad o incapacidad existencial, no? Y acaba eso. Y yo creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos. Si este Dios en el que creamos, no nos permite ser mejores personas, es el primer síntoma de que no es este Dios, sino tipo Feuerbach, no, una realidad que estamos creando para satisfacer ciertas necesidades, pero que no existe, ¿no? Más que nuestra creación racional. Yo he encontrado un elemento común en las grandes religiones, en las institucionales, que es que no se ponen de acuerdo. Ni los musulmanes en la interpretación del Corán, ni los cristianos en la interpretación de la Biblia, ni siquiera los budistas en lo que dejó Buda. Creo que esto se debe a que los escritos sagrados son alegóricos y te da pie a hacer muchas interpretaciones, que es lo que hacen las religiones. Por ejemplo, unos cristianos dicen, no, es que esta parte de la Biblia dice esto, y dicen otros, no dice eso, dice en realidad esto. Creo que también eso es lo peligroso de estos lenguajes, digamos, simbólicos, alegóricos, que utilizan los libros sagrados. En un relativismo, y en esta parte dogmática también hay una codependencia profunda, como decía el profe Mario, ¿no? Sí, de hecho, aquí es muy interesante, sobre todo cuando vemos que no hay que salirnos del enfoque del conocimiento, es una evolución. Si lo vemos desde esa perspectiva evolutiva, incluso ahora con el cuestionamiento contemporáneo que se empieza a hacer, incluso se plantea que hay que cuestionar y dudar esos enfoques evolucionistas, lineales o incluso de ramificados, ¿no? Ahora ya se habla que la evolución no es ni lineal, como pensábamos así de que Dios creó al hombre, y entramos al conflicto del famoso Isaac ¿no? De la metáfora esa de Isaac y Abel, ¿no? Que mata a Abel, y pues se supone que en ese contexto, en ese momento, nomás queda Isaac, y le pide ayuda a Dios para que no lo vayan a matar en el camino a otro hombre, pues no existe nadie, ¿no? Pero llegamos a ese tipo de contradicciones o rarezas. Y entonces aquí esta parte sí me parece importante aterrizarla. Hay dos datos que ahorita quisiera mencionar, que es el de la ubicación. A mí se me hace muy interesante cuando habla de Canaán, el texto hebreo, y dice que es una tierra, la tierra prometida es una tierra que emana leche y miel, ¿no? Evidentemente no va a salir leche del suelo, no va a salir miel. No, pero es leche árbol. de las cabras, porque era un pueblo así, ¿no? Y miel era de los higos o era de los dátiles, demás, todo eso, ¿no? Pero lo que a mí se me hace interesante es cuando vemos con ojos de ciencia el texto bíblico y no nos quedamos como en la interpretación piadosa o pietista, fideísta, podemos sacar mucha riqueza de ese libro, de ese texto, porque lo que realmente está dando es la ubicación de qué tierra es. Porque en toda esa región no había una tierra, como bien lo decía Josué, tan rica, tan próspera en leche y en miel, que Canaán. Entonces es una manera de identificar qué tierra van a ir. Ahora es Torreón. Ahora es Torreón. De hecho, licenciado, platicábamos allí en una entremesa que tuvimos, que Torreón mucho tiempo, esta región algodonera, fue incluso como una ciudad de las que ahora, como mucho tiempo fueron a Estados Unidos como braceros tantos. Torreón era una ciudad por la cuestión algodonera muy próspera, que venían de Zacatecas, de Durango, que venían de Guerrero, Oaxaca, a piscar, y aquí era su Estados Unidos para muchos de ellos, ¿no? Pero aquí otro dato que también es muy importante es: la religión no está al margen del conocimiento, ni de la filosofía, ni de la ciencia.
sea, no está al margen. De hecho, profe, ahí mi Sí, mala claro. memoria, ayúdeme, ¿cómo se llama el doctor Serraj o Serrá? El que habla de la hiperconciencia, un médico cirujano español que está dando cursos y dice, ya estoy jubilado y hasta ahora puedo hablar, antes no porque por la cuestión del ejercicio médico no me lo permitía, pero dice, hay situaciones que la ciencia médica no puede explicar. Y entonces ahora él se dedica, yo con pacientes que clínicamente estuvieron muertos, he platicado, y miles de pacientes, tiene hasta un libro donde habla de la metaconciencia, ¿no? O de la hiperconciencia. Y aquí él sitúa, cuando lo escucha uno, dice, pues pareciera pastor o sacerdote o no, líder religioso, porque lo que está hablando es muy espiritual, no es nada filosófico. Pero él dice, pero estoy hablando desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia médica, y entonces la ciencia tiene que tener una actitud de honestidad y de humildad, de reconocer que en la religión hay conocimiento y conocimiento profundo. Que no lo abarquemos y que no lo agotemos no significa que no exista. ¿Qué es lo que suele pasar en ocasiones con la ciencia? Digo, con la ciencia y la filosofía como tal, que es como muchos científicos van a desestimar el estudio filosófico histórico en todo momento. Sin embargo, pues no saben que la filosofía es la madre o el papa de prácticamente toda la ciencia que tenemos hoy en día. El método científico El existe abuelo gratis. Pacheco, es el abuelo Pacheco de la ciencia, sí, así lo afino yo. Ya Emmanuel Kant nos mencionaba los límites del conocimiento, ¿no? Los fenómenos, los nómenos, y hasta ahí tiene esta limitación de la ciencia. Ahora, como bien decía, este doctor no lo negaba, pero sabía dónde estaba su limitación. De hecho, ahora que han estado abordando ustedes filósofos ahí en Revolujados en radio, En radio. como Kierkegaard, ¿no? Sí. Como Martin Heidegger, como Hegel, que para muchos lo he compartido con el profe Beto, muchos se les hace muy difícil comprender a estos pensadores, ¿no? Sin embargo, yo le digo, y es que la dificultad está en quererlo entender filosóficamente cuando muchos de ellos tienen una influencia muy importante teológica y su pensamiento lo estructuran desde la teología, aunque lo aterrizan con una conceptualización filosófica. Entonces, querer entender filosóficamente, sin considerar la teología a estos pensadores, es muy difícil. Yo no conozco a algún pensador que entienda bien a estos filósofos si no tiene una formación teológica. ¿Por qué? Porque Hegel, por ejemplo, habla del espíritu absoluto, que está en permanente evolución, ¿no? Ajá, y que se actualiza en todo lo que extiende como existencia, pero que es la fuente. Pues no estaba describiendo más que al Dios cristiano, ¿no? El mismo Kant llega un momento en que dice, a ver, hay que racionalizar todo, hace su filosofía muy importante y de hecho es el padre de la ética moderna, el padre de la ciencia moderna, el padre de todo, ¿no? Casi sí, claro. es el parteaguas de la filosofía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, llega Kant y dice, pero a ver, aquí con Dios no nos vamos a meter. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de aquí de nosotros, porque precisamente llega a una situación donde dice, yo no me meto aquí. Y es Kant. Martin Heidegger, por ejemplo, que también es muy, muy profundo, Sí. llega a un punto en que se vuelve más político, ideológico que filosófico, que era el problema que tuvo con Hannah Arendt, ¿no? Y era una revolucionaria. Sí, que pertenecía al partido nazi y su novia era judía, como que no le gustó. Exacto. No, Sí, no le gustó mucho La la idea. contradicción. Sí, qué raro. Bueno, pues, un verdadero motivo para cortar, ¿no? Sí. Sí. Me parece un buen motivo para cortar. Bueno, maestro, le damos las gracias, ya el tiempo se nos agotó. Ay, perdóname, teníamos No una te recomendación apures. de... Ay, mañana. mañana. De la película Odisea. ¿Cómo era el chiste que hacemos en Revolujados? ¿Más adelante? Ah, sí, más adelante. Ese es nuestro chiste. Es que siempre postergamos los temas. Más adelante, más adelante. Bueno, Beto, una conclusión. Primeramente agradecer al maestro Mario que está con nosotros, nos compartió estas perspectivas de los relatos, le agradecemos mucho y prácticamente ver que esta parte de la mitología y la religión, pues no debemos de dejarlo a un lado, sino también una forma de conocimiento. Buen Josué. No sé de dónde vengo y no sé a dónde voy, pero sé en dónde estoy. Llegaste en un Dalias aquí en la esquina de tu casa, viejo. Sí, Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a sus órdenes. Y bueno, recordarles a nuestros televidentes ahora que esto es Revolujados y seguiremos aquí en sintonía. Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta pronto.